Hola, hola, buen día. Les deseo que todos tengamos un Tzom Kal, un ayuno leve, y que Bezrat Hashem pronto veamos la construcción del Bet HaMikdash con el Mashiach Tzidkenu. Hoy, eh, casualmente, una de las preguntas que nos toca hablar hoy es muy relacionada a el día que estamos recordando hoy. Fíjense qué pregunta tan interesante. Ocurrió una vez en un Bet Knesset en Israel que las personas que estaban haciendo tefilá terminaron su rezo, salieron del Bet Knesset y era épocas donde había peligro de misiles y de problemas con la frontera, etc. Entonces ocurrió un milagro que justo cuando todos salieron del Bet Knesset cayó un misil encima, en el techo, encima del Bet Knesset y todos se salvaron, todos. Al día siguiente, obviamente, regresaron, intentaron arreglar el lugar, pidieron a unos trabajadores que arreglen las paredes, que arreglen el techo, y había diferentes ideas y opiniones dentro de los mitpalelim, de los que rezaban en el lugar. Unos decían que dejen una de las partes sin arreglar, como recuerdo al milagro que sucedió ayer, porque por segundos salieron, ¿se acuerdan que les dije? Salieron del Bet Knesset y justo se cayó el misil? Fue un gran milagro. Entonces algunos decían que dejen un pedazo sin arreglar como recuerdo al gran milagro que sucedió. Y otros decían no, que no está correcto, que no está bien y deben de arreglarlo todo de manera completa como digno de un Bet Knesset. Esta pregunta fue preguntada al Rabbi Yitzhak Silverstein. Unos decían, debemos de dejar un pedazo recordando el milagro que sucedió ayer, que quede para la eternidad, y otros decían, no, debemos de arreglarlo, que quede como debe de ser, bonito, un Bet Knesset. Fíjense, para empezar a contestar estas preguntas, el Rab lo primero que hizo fue ir al origen de dónde aprendemos y dónde vimos en la Torá, en el Tanaj, en diferentes lugares donde sí se recuerda un momento de milagro para despertar alegría y agradecimiento a Hashem. Fíjense esto. Shaul Amelech, el rey Shaul, le había pedido a David Amelech, mejor dicho, David Amelech le había ofrecido a Shaul Amelech que él quiere ser el que va a pelear contra Goliat, contra el gigante Goliat. La historia famosa. Shaul Amelech dijo, no, no creo que seas tú la persona adecuada, porque eres un joven, un simple pastor, donde no me parece correcto que tú te enfrentes a una persona gigante como Goliat. A eso, David Amelech le dijo a Shaul, discúlpeme rey, pero he tenido diferentes momentos en el campo, en mi trabajo, donde me he enfrentado con osos, con, dice, con osos, con leones, y le he ganado. Entonces no creo que este señor Goliat sea más que un oso o que un león. Pero fíjense el lashon, el lenguaje que trae el David Amelech cuando habla con Shaul. Dice, Uba Ari ve'etadov venasa se me'aeder. Y vino el Ari, vino el león, y vino el oso, venasa se me'aeder. Y cargó un corderito de mi rebaño, y yo lo defendí, y traje el corderito y peleé contra el oso, y contra el león. Pero fíjense que en el lenguaje, en lugar de decir se con sin, dice ze con zain. Ahí explican los Jajamim que lo que quiso decir David Amelech es que le señaló, o le mostró, mejor dicho, David Amelech a Shaul, fíjate, tengo puesto conmigo esta piel que estás viendo ahorita, que se hizo una ropa de piel, es justamente del oso o del león, donde
Yo lo hice gracias a que le gané al león, maté al león y me hice una ropa de piel en recuerdo al milagro que tuve al enfrentarme con el león y con el oso y no me mataron. Entonces, ahí vemos, la primera vez que vemos, bueno, una de las veces que vemos en la Torah donde existe la manera de recordar y eternizar un milagro para siempre. Lo que hizo David fue en hacer la ropa de la piel para recordar un milagro. Segundo, dice la Torá, cuando Moshe Rabenu nació y lo pusieron en la canasta, es sabido que vino Batía y Batía lo recogió de la canasta del río y se lo llevó a Paró. Y cuenta el Midrash algo increíble que muchos conocemos y hay algunas cosas no conocemos. Midrash cuenta que Batía le dio el bebé a Paró y Paró lo empezó a abrazar al pequeño Moshe y Moshe le agarraba la corona, como todos saben, le agarraba la corona al rey Paró y se la ponía en su cabeza. Y ahí fueron como los consejeros de Moshe, de Paró, le dijeron, no me gusta mucho la actitud y cómo está actuando Moshe, porque puede ser que este bebé que están haciendo fue el mismo bebé que tuvimos siempre miedo de que puede ser un salvador o un líder, de que te va a quitar el reinado y va a salvar a los judíos o quién sabe qué. Entonces no nos gusta eso. Le aconsejaron a Paró y Paró dijo, no se preocupen, este bebé es nada inteligente. No creo que él vaya a quitarme el reinado por el solo hecho de quitarme la corona. Quieren que se los pruebe. Y fue la historia conocida que todos conocemos, que le trajeron un platito de oro, de diamantes, y otro platito de carbón, de brasas. Cuando se pusieron al bebé al frente ahí, y demostrándole, a ver, Paró dijo, a ver, demuéstrame si eres inteligente o no, ¿qué vas a agarrar? Si las brasas o el oro o los diamantes. Y fue cuando Paró estiró la mano, cuenta el Midrash, que estiró la mano para agarrar un diamante, un oro que brillaba, y vino el Satán, vino un malaj y movió a las brasas, movió su mano, se la puso en su boca, y fue cuando se hizo daño su boca y se quedó, por eso lamentablemente, tartamudo. Pregunta el Midrash algo increíble, preguntan los Jajamim. ¿Por qué Moshe, que tanto tenía contacto con Hashem, no le pidió a Hashem que lo cure de su tartamudez, de su daño que se hizo en su boca? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, ¿por qué mismo Hashem no lo curó? ¿Por qué lo dejó así, con un defecto en su forma de hablar y en su boca, a Moshe Rabbenu? Lo hubiera curado. Hashem Kol Yahol Todopoderoso, lo hubiera curado. Contestan Jajamim justamente porque tanto Moshe como Hashem querían que persista y que quede para siempre el milagro que pasó con el bebé Moshe frente a Paró, que el malaj le movió su mano. Eso es un milagro grande, 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 y quería que quede el milagro para siempre. Ya vemos 2 veces en la Torah que sí podemos eternizar un milagro para siempre, tanto con David Amelech como con Moshe. Pero el Jajam dijo, en este caso nuestro, el Bet HaKnesset, no aplica que quede el milagro para siempre. Sí debemos de construir el Bet HaKnesset y pintarlo y ponerlo bonito sin que quede ni una parte sin arreglar. ¿Por qué? El Shulchan Aruch dice que es una mitzvah, dice el Rambam, mitzvah mina mubhar lehazek et habinyan ulehagbio. Es una mitzvah muy bonita y muy fuerte, muy grande, que el binyan del Bet HaKnesset, una construcción del Bet HaKnesset, tiene que quedar lo más bonito que sea. Incluso tiene que ser más bonito y más bello que tu misma casa. Con todo esto, no existe la posibilidad de eternizar un milagro en un Bet HaKnesset por medio de dejar una pared sin arreglar. En una casa propia, sí. Muchos acostumbran a que quede un pedazo en la casa, que de hecho es una parte
importante que debemos hacer todos en la Torah, que quede una casa, tu casa propia, que quede un pedazo donde tiene que quedar sin construir, Zeher le Bet HaMikdash, en recuerdo al Bet HaMikdash que no está construido, que estamos conscientes que no podemos construir al 100% nuestra casa cuando el mismo Bet HaMikdash, todavía la casa de Hashem no está construida. Pero en un Bet HaKnesset, en un Bet HaMidrash, que es un Mikdash Meat, no podemos decir que el Bet HaKnesset quede destruido un poco en recuerdo a un milagro. Eso no se dice. Entonces, ¿qué sí se hace? Lo que sí se debe hacer es hacer cada año, en la fecha cuando ocurrió el milagro, hacer una seudá, hacer un estudio, hacer unas palabras de Torah en recuerdo al milagro. Eso sí, pero que quede la pared destruida, eso no se hace. Fíjense que es importante poner aquí atención en algo que trae también la Gemara Masejet Yomá. Masejet Yomá dice que todas las puertas del Bet HaMikdash, la casa de Hashem en Jerusalén, todas las puertas eran de oro, menos Shar Nicanor, los portones de Nicanor. Nicanor ocurrió un milagro con él. Por cuanto que ocurrió un milagro con Shar Nicanor, lo dejaron para siempre en el mismo Bet HaMikdash. Cuenta la Gemara lo siguiente: cuando Nicanor trajo los portones que él quería donar al Bet HaMikdash, los trajo de Alejandría, había en el barco una tormenta muy fuerte cuando los marineros y los capitanes del barco decidieron que esos portones, por ser tan pesados, que se la echen al río. Entonces, Bikshule Atil et Jabertal Ayam, echaron un portón al río y querían echar el otro portón, eran dos portones, querían echar el otro portón, Beamad Nicanor, Bejibka, Beamar Itiluni Himalayam, Miyad Nach Ezapo. Y en ese momento, Nicanor abrazó el segundo portón y dijo: no quiero que echen al segundo portón, por lo menos déjenme uno. Y en ese momento, cuando Nicanor casi entregó su vida para no que se eche eso al mar, el mar se calmó y se terminó. Cuando llegaron al puerto, a Akko, al puerto de en Israel, donde los recibieron, en ese momento vieron un milagro tan grande. Vean que el milagro, como el portón tan pesado, flotaba al ladito del barco, como diciendo: aquí me tienen, me pueden llevar sin problema. Es increíble este milagro. Lo pusieron a las dos portones, que no eran de oro, era bañado en oro, era un color similar al oro, los pusieron ahí. Por un lado, vemos que en el mismo Bet HaMikdash, en lugar de poner todas las puertas de oro como merece el Bet HaMikdash con tanto honor, pusieron una puerta que no es de oro, solamente para recordar el milagro que ocurrió con Nicanor. Es algo increíble. Entonces salta la pregunta: ¿por qué en el Bet HaKnesset no hacemos lo mismo? La respuesta es que en nuestro caso que dijimos el Bet HaKnesset, lo que querían hacer las personas del Knis era que quede el lugar destruido, como que en ruinas, una pequeña parte en ruinas. Y eso fue lo que Jajamim dijeron que eso no se hace. Pero en cambio en el Bet HaMikdash con Shar Nicanor no es un lugar destruido. Es cierto que es unas puertas que no son como el nivel de oro como todas las demás puertas, pero esas puertas tenían una similitud. Se asemejaba el color de las puertas de Nicanor a las puertas del Bet HaMikdash porque era dorado. Entonces ahí no aplica eso que tienen que dejar las puertas de Nicanor y poner las puertas de oro. Esa es la diferencia. Incluso el Masejet Yomá trae algo increíble. Dice que los Kotlea Ejal Bet HaMikdash, las paredes del Ejal, del Bet HaMikdash, estaban negras, sucias, por el humo de las velas de la menorá. Vemos que había metziut, había una realidad que las paredes del Bet HaMikdash estaban negras y sucias por el humo de las velas de la menorá.
Pero, entonces sí vemos que podemos dejar un poquito sucio, pero de todos modos ahí no se considera falta de kabod al Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque justamente esa suciedad que tenía el Bet HaMikdash era por una mitzvah de prender la menorá. Y la mitzvah, y que se ensucie por una mitzvah, eso da amor y da honor a Hashem, que sí cierto, estoy sucio, no estoy limpio como debería de estar, pero gracias a una mitzvah que se hizo. Entonces, conclusión, tenemos que arreglar el Bet HaKnesset, el Bet HaMikdash y el Bet HaMidrash lo mejor que podamos sin dejar una parte destruida, incluso si fuera para recordar un milagro. ¿Cómo tenemos que recordar el milagro? Por medio de una seudá, de un estudio y recordar con Divrei Torah qué fue el milagro que sucedió. Que pronto, Bezat Hashem, veamos la reconstrucción del Bet HaMikdash con el Mashiach Tzidkenu, y amén. La próxima nos vemos. Bye bye.